dando toda la explicación con fechas, etcétera, pues sí, con gusto pueden venir a explicar, porque además recuerden que este año estamos haciendo una modernización del de la Ciudad de México. Se hizo una obra muy importante, me tocó como jefa de gobierno, porque la Terminal 2 del aeropuerto no estuvo muy bien construida, que digamos, porque es una zona de hundimientos del suelo por la sobreexplotación del acuífero. Entonces tuvo que hacer una intervención, no se notó porque siguió funcionando, pero fue una intervención muy importante. Me tocó, sí, a ver si por ahí encuentras alguna foto que subí a mis redes sociales cuando, a ver, a lo mejor Jesús Esteban la tiene, cuando estábamos construyendo o reforzando la Terminal 2, tenía oquedades de 1,5 metros y ya tenía problemas en las traves, en el suelo, de problemas pues, estructurales. Entonces lo que se hizo fue rellenar con un cemento especial para que no hubiera problemas. Fue una obra como de 1 año, 1 año y medio, y con ello ya es segura completamente la Terminal 2. Y ahora se están haciendo principalmente algunas adecuaciones en trabajos en la red sanitaria y también en las fachadas para recibir el Mundial del próximo año. Okay. Van a ser los 2 aeropuertos, son oficiales para el Mundial para la Ciudad de México. Ok, Presidenta. Bueno, pasando a otro tema, ayer sesionó el Consejo Nacional de Morena en donde se aprobaron diversas modificaciones, justamente con miras ya a las elecciones de 2027 también. Preguntarle su comentario respecto justamente a la creación de este comité que va a revisar… Pues le toca a Morena, ya a mí ya no me corresponde. Es un asunto del partido. ¿Fue consultada al respecto sobre los temas que se propusieron? ¿O fue sugerencia de usted? No, es un asunto de Morena, es un asunto de Morena. Okay. Bueno, y en otro tema ayer también… Pero me parece bien, pues, me parece bien que Morena esté pues, mejorando cada vez, entonces, pero son decisiones que toman el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Morena. ¿Usted ve necesario? Ayer uno de los mensajes que recalcaron tanto Durazo como alcalde fue este llamado a que no haya chantajes con ruptura del movimiento, porque también ven pues que hay figuras que persisten o que insisten en querer saltarse estos lineamientos que se hicieron con base en la sugerencia que usted presentó para el nepotismo y la no se dan entre las campañas. Ya es cuestión de Morena. El movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena, porque no es solo un partido político que representa lo que está viviendo hoy nuestro país, la gran transformación que estamos viviendo. Tiene mucha fuerza el movimiento de transformación, mucha fuerza, y la fuerza está en el pueblo. Entonces, como partido político, Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo de México. Eso es lo más importante, pero va mucho más allá incluso que el partido, y las decisiones de Morena, pues las toman ya su comité ejecutivo y su consejo. En otro tema, regresando al tema internacional, antes de que se me olvide, preguntarle sobre el tema de jitomate. Cuando se lanzó la advertencia de Estados Unidos sobre imponer este arancel, tanto usted como el secretario de Agricultura advirtieron que también México tenía procesos por dumping contra Estados Unidos. Sí, también los estamos revisando, los procesos. Y esta semana, espero que esta semana presentemos junto con las asociaciones las distintas opciones, tanto para jitomate como para el tema del ganado. Recuerden que el Plan México, como esencia, lo que plantea es fortalecer el mercado interno. Nosotros tenemos una economía, y va a seguir así, por la integración que tenemos con Estados Unidos. Una parte muy importante está dedicada a la exportación a los Estados Unidos, y va a seguir así porque la integración es mucha, en muchísimas áreas y en muchísimos sectores. Pero también importamos mucho. Entonces, el Plan México tiene que ver con disminuir las importaciones y fortalecer lo que se produce en México, pero también tener distintas opciones en términos de la exportación. Por ejemplo, en México se exportan animales, novillos, ganado,
y se importa carne. Entonces, pues es muy importante fortalecer en todo caso la producción también de carne en nuestro país para el mercado interno. Y como ello, igual el jitomate, pues el jitomate es de exportación y no podríamos, digamos, consumir todo el jitomate que se exporta. Además, Estados Unidos, como lo dijimos, va a seguir importando jitomate mexicano porque no tiene capacidad de producción para poder producir el jitomate que se consume. Y además la calidad del jitomate, que durante años además pues se ha ido mejorando para las necesidades de exportación. Entonces no van a poder sustituir el jitomate mexicano. Pero hay que dar otras opciones, sobre todo para los pequeños productores, de que puedan procesar el jitomate en México y también tener mercado interno. Todo ello es parte del plan. Entonces, pero todo está a revisión, todo. El objetivo nuestro, obviamente nosotros no queremos entrar en ninguna confrontación con el gobierno de Estados Unidos. No le conviene a nadie y tenemos que ser responsables en eso. También queremos que ellos respeten a México. Pero mi tarea fundamental como presidente es proteger al pueblo de México y a nuestra nación. Y se buscan las mejores decisiones para avanzar. Por cierto, salió que esto está muy bueno para los adversarios. La cifra del INEGI que salió, para los que dicen que vamos muy mal y que el crecimiento estimado de junio del 2024 a junio del 2025 es de 1.3%. Recuerdan que decían que este primer semestre y en el mes es de 0.2%. Por supuesto que nuestro interés no solamente es el crecimiento, sino el desarrollo integral del país. Pero son buenos números, son buenos datos. Pero sobre estas sanciones, porque advertían que pues sí había un perjuicio contra el mercado en cuanto al pollo y las piernas de cerdo. Entonces, ¿sí se están analizando estas sanciones? Sí, todo se está analizando, sí. ¿Y han entablado algún tipo de diálogo para obtener alguna aclaración o diálogo con Estados Unidos respecto a estas? Siempre hay diálogo. ¿Han obtenido alguna respuesta que se les haya dado? Siempre hay diálogo y todo lo analizamos, todas las decisiones. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Pues lo mejor para el país, lo mejor para el pueblo y lo mejor también, pues, para que no se pierda ningún empleo. Entonces, pero todas las decisiones las analizamos todo el tiempo y tengo reunión con economía otra vez, con un equipo grande que analizamos siempre pues el tema de los aranceles, la relación con Estados Unidos, las reuniones que se tuvieron la semana pasada. Entonces todas las decisiones las analizamos, sus pros, sus contras, y buscamos siempre lo mejor para el país. Okay. Bueno, en otro tema, ayer se realizó una nueva marcha contra la gentrificación aquí en la Ciudad de México. Usted ya había adelantado que se estaba buscando un acercamiento por parte de la SEDATU con el gobierno capitalino, saber qué avances hay al respecto y si hay algún planteamiento para atender esta situación. Ya lo informó la jefa de gobierno, estuvo ahí en la presentación la SEDATU, porque se estuvo trabajando con ellos, nos pidieron apoyo y ahí estuvimos. Para las propuestas que hicieron para atender sobre todo la necesidad de vivienda y de los altos precios de la renta en la Ciudad de México. Ahí estuvo SEDATU. Por cierto, aprovecho para, sobre el tema de la marcha de ayer, hubo algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Entonces, por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente. Los actos de violencia. Y segundo, ¿cómo que quemar libros?
Eso no podemos solaparlo nadie en nuestro país. Lo único que muestra pues es una actitud, prácticas que solo pueden catalogarse como movimientos fascistas. ¿Y qué mensaje le da a los intolerantes? ¿Y qué mensaje le da a los pobladores que ayer durante la marcha pues manifestaron esa inquietud, sobre todo al sur de la capital, por el encarecimiento tanto de terrenos como de rentas? Hay una demanda legítima de incremento de las rentas en la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno presentó 14 puntos. Desde la construcción de vivienda en renta, la construcción de vivienda por parte de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México para renta, que es una muy buena idea, hasta otros esquemas que eviten que aumenten las rentas más allá de la inflación, que ya estaba en la ley, pero que ahora pues están generando las condiciones para poder supervisar que en efecto no sea así. Entonces son varias propuestas de un plan integral que es muy bueno y que va a tener el apoyo del gobierno federal en lo que necesite. Ok, y por último, Presidenta, hace unos días publicamos en La Razón que de acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación, hay más de 102,000 millones de pesos correspondientes a observaciones no aclaradas por diferentes entes, tanto a lo federal como en el gasto federalizado de los estados y los municipios. Son observaciones que vienen desde el inicio del siglo, que son básicamente pues sí más de 100,000 millones de pesos perdidos, o que no aclarados más bien. En este contexto, preguntarle su postura al respecto y si ve necesario legislar, justamente porque uno de los problemas que se advierten en este tema es que no hay plazos fijos justamente para que los entes, las secretarías, las dependencias, pues aclaren qué pasó con este dinero que se les observa por parte de la auditoría. Bueno, sí hay plazos. Viene primero una observación de la Auditoría Superior de la Federación, y luego vienen tiempos para poder aclarar las observaciones que se hacen. Si al final la auditoría considera que no fueron saldadas las observaciones, pues presenta tanto sanciones administrativas como incluso penales, denuncias en la Fiscalía. Entonces no sé a qué se refieran en particular en los tiempos, pero he sido servidora pública en varios periodos de mi vida, y cuando hay observaciones de la auditoría uno tiene la obligación de responder en cierto tiempo. Después viene un proceso para poder ver si realmente las observaciones fueron saldadas o no, y después de cierto periodo pues vienen las sanciones. Y también el funcionario público tiene derecho también a defenderse en ese proceso, pero hay tiempos. No sé si exactamente a qué se refieran con fortalecer esos tiempos, ¿no? Y normalmente, como lo he explicado aquí, vienen observaciones y viene un periodo pues para solventarlas, porque muchas veces son observaciones normativas, que a lo mejor no se cumplió una norma, no se cumplió otra norma, y no necesariamente tienen que ver con daño patrimonial. Pero bueno, los tiempos a lo que se refiere son el plazo justamente que se abre después de la aclaración y que finalmente pues termina en que si no se aclara pues el dinero queda ahí como perdido, porque estos más de 100,000 millones de pesos pues vienen de cuentas. Pero la ley es muy clara. Si no se solventa la observación, se va o al Tribunal de Justicia Administrativa, que tiene después de... En fin, al tribunal que tiene que seguir la sanción, y también se presenta en su caso denuncia penal. Entonces no es que queden perdidos, sino que quedan en denuncia, y ahí el funcionario o el que haya sido funcionario público debe devolver los recursos, o si no, pues hay delito penal. ¿Sugeriría algún mecanismo, alguna modificación para robustecer el tema de las auditorías, sobre todo el de aclaración, porque finalmente pues se sigue perdiendo dinero? Pues que lo revise Raquel Buenrostro, que ella nos informe. Gracias, Presidenta. Sí. A ver, por acá, a ver acá. Buenas tardes, Presidenta. Buenos días, perdón. Buenos días. Julio Mar Gómez, Medios del Pacífico. Presidenta, es algo importante las mujeres hoy en la actualidad, y en el Diario Oficial de la Federación pues ya salió el decreto
sobre el himno, el reconocimiento de las mujeres del himno nacional. Quisiera preguntarle a la secretaria Citlali si nos puede dar mayor mensaje a lo que se refiere este cambio. Había, lo puede comentar Citla, pero había efemérides que solo eran para hombres. Ajá. Por ejemplo, ayer fue el del artículo 18. Sí, de Francisco Villa. Y está reconocido como efeméride oficial. ¿Qué quiere decir efeméride oficial? Pues es un calendario en donde se dice el 21 de marzo hay que conmemorar el nacimiento de Benito Juárez. Y se conmemora en las escuelas, en los gobiernos, y hay efemérides. Pero resulta que las efemérides estaban exclusivamente, o bueno, había muy pocas efemérides para heroínas. Entonces ahora son 25, ¿no? 24 efemérides de mujeres. Le pedimos a Noemí ahora, si quieren, el jueves de Mujeres en la Historia, que nos hable de las efemérides que son ahora reconocidas. Nacimientos, fallecimientos, en fin, otras fechas que tienen que ver con las heroínas de la patria, no solo con los héroes de la patria. Muchas gracias, Presidenta. Presidente, en otro tema, una pieza clave en el proceso de impartición de justicia, sin duda, son las fiscalías. Sin embargo, al igual que el Poder Judicial, estas instituciones no siempre desempeñan de manera imparcial e incluso en algunos casos sirven como obstáculo para hacer cumplir la ley. Y se lo comento porque recientemente en Ciudad del Carmen, Campeche, se dio un suceso bastante lamentable que causó la indignación entre la sociedad carmelita, y se trata de un atropellamiento simplemente del joven Wilber Cámara López por una persona influyente de nombre Dinora Ongay Hurtado, que tuvo como resultado de la muerte de esta persona. Impactante fue el 11 de julio. Le digo que causó indignación porque la autoridad, en este caso la Fiscalía, no solo no hizo su trabajo, sino que que facilitó la huida de la persona responsable. Al lugar de los hechos pues llegó Roberto Ongay Morales, reconocido empresario de la zona y tío de la responsable, quien hizo uso de los contactos para que su sobrina no fuera llevada ante el Ministerio Público. Presidenta, así como en este caso hay muchos donde los influyentes como esta familia Ongay en Campeche son intocables. En contraste, gente humilde que no cuenta con los suficientes medios de defensa son inculpados muchas veces de manera injusta. Ante esta situación, ¿cómo podría hacer las fiscalías no sea un obstáculo en el nuevo sistema de impartición de justicia que iniciaría el próximo septiembre? Nada ni nadie por encima de la ley. No debe haber privilegios. Cero privilegios. No puede haber relación con un familiar o algún tipo de influencia para evitar que se cumpla con la ley. Entonces, pues que se revise este caso en particular en Campeche, y pues esa es la nueva tarea del Poder Judicial. Y en el caso de las fiscalías, pues también tiene que haber vendrá pues el proceso de revisión de las fiscalías. Usted lo ha dicho, Presidenta, hay casos con los jueces, no todos son malos y no todos son buenos, pero en este caso hay jueces que han hecho su trabajo, y lo digo porque en un caso en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos, una familia que ha sido, pues, el problema de las tierras siempre van a ser un problema ya, lugares como turísticos y que tienen un valor muy alto, y que después de 25 o 30 años de litigio lograron darle el fallo a la sentencia de estas familias originarias de Los Cabos. Ya se inició desde hace mucho tiempo, pues ya se dio la sentencia, pero también a que se inició también un proceso de solicitud de revisión aquí porque SEDATU no ha querido dar, no ha acatado la sentencia por parte del juez de hacer, pues, entregar lo que es la escritura, o vaya el título. Ya lo revisamos y sí, ya lo determinó el juez, tiene que... Sí, ya lo determinó, y el punto es que no ha obedecido. Lo revisamos, nos das los datos. Sí, con mucho gusto se los vuelvo a compartir. Sí.
Muchas gracias, Presidenta. A ver, aquí. Sandra Aguilar, del Grupo Informativo, buenos días a todos. Particularmente a aprovechar que está tanto la Secretaria de Mujeres y también la Secretaria de Bienestar. Nos han compartido, Presidenta, los adultos mayores, hombres y mujeres, de repente extravían su tarjeta para poder ir a cobrar su pensión que se les deposita constantemente, y nos han compartido que batallan mucho para poder recuperar nuevamente, que los traen en vueltas y vueltas, que les piden el documento. Hay un documento que les entregan al momento también de que firman ellos como un acuerdo, es un documento, y muchos de ellos no lo tienen extraviado. Entonces compartirle que sí están batallando y necesitan ellos acudir directamente a la sucursal. Quienes tienen ese documento tienen que hacer la fila, tienen que esperar su turno, entonces sí, los hemos visto cómo bajan inclusive de transportes de plataforma, y los mismos transportes de plataforma los ayudan a que puedan ingresar, muchos con bastón, muchos con andador. Entonces les comparto este dato porque sí se está batallando un poquito para recuperar lo que es la tarjeta del banco. Gracias. ¿Cómo se tiene que hacer el trámite para restituir la tarjeta si la perdieron, la extraviaron, se la robaron? Primero hay que hablar a la línea del Banco del Bienestar para notificar que está extraviada. Ahí les van a dar un folio. Con ese folio tienen que ir al módulo de la Secretaría de Bienestar, porque todos los trámites son presenciales, porque justo cuidando a los adultos mayores, que nadie dé por perdida su tarjeta o su trámite, la entrega se hace de manera directa, inclusive cuando están enfermos, que no pueden salir de casa y toca ya la recepción de la tarjeta, si nos avisan la entregamos. Y se tiene que hacer el trámite de reposición del plástico con nosotros y nosotros con el banco. De cualquier manera, ellos siguen recibiendo sus apoyos porque tienen un número de cuenta. Lo que han extraviado es su tarjeta. El plástico. Así es, pero ellos siguen recibiendo sus apoyos, y en el tiempo en el que llega la tarjeta, ellos pueden retirar en ventanilla. Sí tienen que cuidar sus documentos que se les entregan cuando reciben su tarjeta. Esto es muy importante, porque en ese recibo viene su número de tarjeta, su número de beneficiario, sus datos, para que su trámite sea más ágil. Pero de cualquier manera, quien lo haya extraviado, con su identificación oficial con fotografía, hace el trámite. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo más ágil. Ya lo estamos entregando en 15 días. Los adultos mayores tienen la situación, cuando tienen ese tipo de trámites que tienen un tiempo más allá de los 15 días, tienen alguna situación con su CURP. Por eso es muy importante esto que les decía, que impriman lo impriman recientemente, y con eso nos vamos a ahorrar muchas situaciones, porque el Registro Nacional de Población ha ido actualizando. Nada más para poner en contexto. En el régimen pasado, cuando llegamos al gobierno, había 200 millones de CURPs y éramos 126 millones de mexicanos. Entonces, hasta en eso había un desorden. Ya afortunadamente está puesto en orden, nuestros padrones son transparentes, y hoy tenemos que reforzar, mejorar la atención en el tiempo, pero bueno, todo tiene que ver con que les llegue de manera oportuna sus programas, sus pensiones, que son un derecho para ellos. Y bueno, nada más, en efecto, les piden este documento que usted está mencionando, pues les piden el original. Muchos de ellos no cuentan con el original, y también a ver si en ese punto particularmente pudieran ser más flexibles, sobre todo para Vamos a promover una campaña para que lo guarden y resaltar la importancia de por qué lo tienen que resguardar. Se les entrega cuando se entrega la tarjeta. Todos los adultos mayores llevan sus micas, donde van guardando ahí todo, y la verdad son un ejemplo de orden. Alguien lo pierde, pero con mucho gusto se les auxilia. La instrucción de la presidenta es resolver los asuntos sin burocracia, y eso hemos tratado de hacer. Nosotros no hacemos trámites digitales porque
tenemos desarrollada la tecnología, pero los adultos mayores sería una brecha para ellos del acceso. Entonces, además los puntos de registro se vuelven puntos de encuentro para ellos. Los adultos mayores son una potencia en la población, de la comunidad, entonces hay que, en medida de lo que más puedan ellos estar activos en la sociedad, es bueno para ellos y para nosotros. Le agradezco, secretaria. Y bueno, aprovechar que está la secretaria, insisto, de las mujeres, preguntarle cuáles son las solicitudes o los servicios que más han solicitado las mujeres que se han acercado a estos centros libres, compartir también si el tema particularmente era la falta de la denuncia ante algún tema de violencia, en ese sentido saber si se ha avanzado pues en estos meses y con estos centros que ya se han aperturado a la fecha. Sí, recordar que las mujeres que viven violencia muchas veces no saben qué hacer o a dónde acudir o les cuesta trabajo. Entonces en estos centros hay orientación psicológica y jurídica, que es como el primer acercamiento y que va dotando de cierta confianza a las mujeres para denunciar. También hay centros de justicia donde las mujeres suelen acudir ya a un acompañamiento más de denuncia, y yo estoy convencida que por la confianza que la presidenta le ha dado a las mujeres en términos de que no están solas, de que las reformas que se han aprobado obligan a todas las autoridades a transformar pues su actuación respecto a la atención a las violencias, las mujeres estarán denunciando más. Hemos estado acompañando en la Secretaría de las Mujeres, y en estos centros libres son el primer contacto, digamos, de mujeres que empiezan a dialogar su violencia o a encontrar alguna respuesta, y que son canalizadas de distintas formas, además de algunas otras, digamos, vehículos por donde están muchas mujeres denunciando, como la línea telefónica que en su momento también presentamos, pero bueno, son el primer acercamiento y el primer contacto. Gracias, secretaria. Presidenta, en el estado de Hidalgo, aquí se ha denunciado en varias ocasiones la preocupación por parte del municipio de Valle de Apán y del municipio de Emiliano Zapata, esto por la llegada de esta planta o de esta empresa Time Ceramics, en donde pues más allá de que sí se les ha dado el apoyo, han estado el gobierno y las instancias correspondientes cercanas a los pobladores que han, insisto, alzado la voz desde este estado. Pues bueno, se sabe que actualmente pues ya esta empresa está pagando las cuotas sindicales a lo que se conoce como la CATEM. En ese sentido, presidenta, ellos piden que no los abandone, saber si la CONAGUA sabe precisamente de este problema hídrico que existe pues en este estado y específicamente en este lugar, y ellos están pidiendo pues que no los dejen solos, que la CONAGUA esté enterado de todo lo que están haciendo ahí, y pues bueno, saber si en el tema también del suelo agrícola en esta zona la secretaría correspondiente también tiene conocimiento de pues si bien es cierto, vienen nuevos empleos, pero también que no se deje a un lado este tema particularmente. Cuando hay una empresa que quiere construir en un suelo que es agrícola, el municipio tiene que darle el cambio de uso de suelo. En la Ciudad de México este cambio de uso de suelo lo da el Congreso, pero en general en los municipios el Cabildo decide si hay un cambio o no de uso de suelo. Para poder ocupar agua que tenía un derecho agrícola, que además no pagan derechos, o sea, no hay pago en el caso del riego agrícola, tiene que ir a Conagua a cambiar el uso, si pasa de agrícola a industrial, necesariamente. De hecho, esta puesta en orden de todas las concesiones de agua ha pasado por ahí. Muchos usos agrícolas que ya no son agrícolas, son urbanos, son industriales, tienen que ponerse en orden y tienen que pagar. Cuando se instaló esta empresa, todavía fue al final del gobierno del presidente López Obrador, incluso me lo preguntó en el periodo de transición, que cómo veíamos, y los dos coincidimos en que pues tenían que hablar con la comunidad para ver si aceptaba que se pusiera la empresa, y además pues que el agua sirviera para, primero que nada, dar agua a la gente, y después ya para el uso industrial, además de todas las normas que tenía que cubrir.
Entonces le pido a Conagua que le dé seguimiento a ver exactamente qué pasó y si se está cumpliendo con todo. Finalmente, presidente, el día de ayer, en efecto, al Consejo de Morena, pues llegaron algunos gobernadores, los consejeros, y pues el mensaje, más allá de todo lo que se vivió, de este caos que se vivió desde inclusive antes de que iniciara este consejo, pues bueno, es el mensaje de unidad para dejar pues atrás todas las especulaciones de división y bueno, se convoca sí o sí a trabajar para robustecer el movimiento rumbo, en efecto, al 2027. ¿Cuál es su opinión, presidenta? Usted que viene precisamente de este movimiento, ¿cuál es la opinión que tiene una vez que ha finalizado pues nuevamente esta unión del Movimiento de Regeneración Nacional? Sería todo de mi parte. Gracias. Como decía, es muy fuerte el movimiento de transformación. Mucho más fuerte que los 3 partidos políticos que apoyan y que Morena, que es pues el partido más importante donde surge el movimiento de transformación. Mucho más que eso. Y lo veo cuando salgo. La gente está contenta. Hay problemas y hay problemas en el país, por supuesto, pero la gente está contenta con la transformación en México, no quiere regresar al pasado de corrupción y privilegios. Eso se muestra no solamente en la gente, en el cariño, en el recibimiento, sino también en las encuestas. Entonces, y repito, Morena pues no debe de alejarse de ese sentimiento y de los principios y de las causas, porque nosotros no llegamos al gobierno impuestos por una élite o por una persona. Nosotros representamos un movimiento social y eso no se nos debe olvidar nunca. Por eso la cercanía con el pueblo es obligación y responsabilidad. Bueno, ¿quién más? A ver, aquí nada más para finalizar.